Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos el tema la fundación de La Plata. Comenzaremos hablando del fin del poder inca. Entre abril de 1536 y abril de 1537 tiene lugar el Gran Cerco del Cusco, donde prácticamente un ejército de casi 200.000 incas rodea a un pequeño número de españoles e indígenas aliados, los cuales aguantan más de un año el gran cerco en la capital incaica. Finalmente, los españoles sobreviven y además logran romper el cerco. Y esta es la batalla decisiva en la conquista del imperio inca por parte de los españoles y sus aliados indígenas, porque prácticamente la mayor parte del ejército incaico desaparece, es decir, las tropas desmoralizadísimas de no haber podido vencer a tan pocos hombres durante tanto tiempo, vuelven cada quien a su casa y son muy pocas las fuerzas que quedan a Manco Inca, el rey de entonces. Estas fuerzas deciden replegarse a Vilcabamba, una zona selvática en el Perú, mientras que en el Collasuyo, que es el territorio que podemos ver pintado de verde en el mapa, Tizoc Yupanqui, uno de los líderes incas y probablemente el vasallo más fiel de Manco Inca, continúa la resistencia con las naciones aymaras que están ahí detalladas. Bien. Poco después, los aymaras del norte, que aparecen pintados en azul, que corresponden a los lupacas y a los pacajes, se separan de la autoridad de Tizo Yupanqui y, digámoslo así, forman su propio país y deciden atacar a los que están en rosado, a los collas, a los puquinas, que viven al norte del lago Titicaca. Cuando los collas son atacados, deciden llamar en su auxilio a los españoles. Bien, los españoles y sus aliados llegan a la región del lago Titicaca, vencen a los aymaras en la batalla del Desaguadero, fundamentalmente gracias a la ayuda de los indígenas, de Paulo Inca, que se alía con los españoles, y posteriormente continúan su avance hacia el territorio todavía controlado por Tizo Yupanqui y sus aliados. Deciden estos, digámoslo así, naciones aymaras del sur, que son fieles todavía a los incas, fortificarse en Cochabamba, que era la región más fértil y que abastecía de comida a prácticamente toda la región del Collasuyo. Bien, ustedes notarán que en una parte del mapa hay otro territorio que está marcado en rosado. Bien, pues este territorio que está marcado en rosado corresponde a los yamparas. Bien, los yamparas eran una nación que si bien estaba prestando obediencia a los incas, ellos habían logrado mantener su lengua originaria, que es la puquina, igual que la de los collas que hemos visto al norte del lago Titicaca. La lengua puquina, que actualmente está desaparecida, a la llegada de los españoles era la segunda lengua más hablada en Charcas. Bien, y habría que decir que si bien los puquinas los yamparas habían comenzado a aymarizarse, todavía mantenían viva su lengua original. Bien, se los ha marcado acá en color rosado para tener una idea de dónde estaba el territorio de Yampara, y también está en un punto rojo el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad de La Plata o Sucre. Bien, bueno, ¿qué pasa después? Los españoles y sus aliados se enfrentan en varias batallas a los aymaras del sur, que todavía estaban comandados por Tizo Yupanqui, y la batalla decisiva va a ser en Pocona. Para entonces, los yamparas eran la fuerza más importante de la resistencia. Tendrían unos 10.000 indígenas que peleaban con arcos y flechas, que eran prácticamente la cuarta parte de todas las tropas con las que contaba Tizo Yupanqui. Bien, una vez que los españoles y sus aliados puquinas del norte ganan a los del sur, ¿no? Cuizara
el cacique de los Yampara y asimismo los pueblos Charca, Caracara, deciden hacer una alianza con los hispanos, ¿no? Deciden que así como antes habían hecho una alianza con el Inca, en esta ocasión harán una alianza con los españoles, ¿no? Y de hecho Cuizara les ofrece a los españoles que ellos se asienten en su territorio y funden ahí una ciudad. Bien, ¿por qué motivo hace eso? Sucede que hay una gran amenaza que ya estaba presente desde la época incluso de los incas, que eran los pueblos chiriguanos o aba, que estaban expandiéndose en la región del Chaco y que estaban ya llegando a amenazar muy seriamente el territorio de los Yamparas, ¿no? Y además los chiriguanos eran mucho más numerosos y realmente era una amenaza seria. Los incas habían logrado rechazarlos a duras penas unos 10 años antes, ¿no? Entonces se daban cuenta los yamparas que necesitaban ayuda para defenderse y cuidar su territorio y que no iban a poder hacerlo solos. Por ese motivo, les ofrecen a los españoles que se establezcan para que juntos se enfrenten a los chiriguanos. Bien, ahora hablaremos un poco acerca de Chuquisaca. Bien, Chuquisaca es una palabra que se encuentra en idioma puquina. Bien, ese era el idioma, como mencionamos, que hablaban los yamparas, quienes están presentes en la región actual, digamos, del Chuquisaca y norte de Potosí, desde por lo menos 1000 años atrás. Bien, ya se mencionó también que los yamparas eran famosos guerreros que manejaban arco y flecha, ¿no? Y esto ocurría porque para la punta de la flecha se requiere una piedrita que puede ser cortada en franjas muy delgadas, que se llama obsidiana, y solamente en el territorio de Yampara había minas de obsidiana que ellos aprovechaban para tener flechas que alcanzaban largas distancias sin desviarse, ¿no? Y eso los hacía excelentes arqueros y brindaba la oportunidad de atacar a los enemigos desde distancias bastante grandes. Bien, ahora hablaremos un poco más acerca de Chuquisaca. En primer lugar, habría que decir que el verdadero nombre era Chuquiochata, que en puquina significa hijo del cerro. Chu significa su, Quio, hijo, y Chata, cerro. O sea, se traduce como su hijo o el hijo del cerro. Bien, hay otra posible explicación que sería Chuscochata, donde sería la traducción cerro hijo, pero esta no tiene mucho sentido. Bien, los quechuas, como eran, bueno, los incas los dominantes en la región, ¿no? Cambiaron el nombre de Chuquiochata por Choquechaca, ¿no? Y los hispanos, a su vez, más adelante, cuando llegaron, cambiaron Choquechaca por Chuquisaca, que es el nombre que nos ha llegado hasta ahora. Sucede que cada pueblo va pronunciando no de la forma exacta, ¿no? Y hay un cambio en la pronunciación de acuerdo a los vocablos de la propia lengua que se tienen, ¿no? Entonces, el original en puquina, Chuquiochata, sí tiene un sentido muy claro porque se encuentra justo al pie de dos cerros, ¿no? Y eso tiene mucho sentido. Bien, sigamos. Vamos a ver que los nombres de los cerros de los que acabamos de hablar justamente están en puquina. Ustedes habrán distinguido en primer lugar a este, que es el más grande, que se llama Sica Sica actualmente, pero en lengua puquina original es Sixa Sixa, ¿no? Sixa significa saber y como está repetido 2 veces, significaría gran saber. Bien. Y el otro cerro, el Churuquella, deriva de churu, que muy probablemente significa rayo, porque hay montañas como el Churulque, por ejemplo, o Chorolque, pronunciado actualmente de esa manera, donde se hacía culto al rayo. Entonces, probablemente churu significa en lengua puquina rayo. Bien. Y quella o quilla significa en puquina pensar o recordar. Entonces, el nombre Churuquilla significaría memoria del rayo, ¿no? Y de hecho se sabe que en las faldas del cerro Churuquilla existían santuarios, o por lo menos un santuario importante. Bien, es esta región donde Gonzalo Pizarro, el líder de los españoles en el cerco del Cusco y en las batallas que tuvieron lugar en Cochabamba,
Llega en 1538 con 80 hombres aproximadamente y se establece en Guayapaccha. Bien, Guayapaccha también está en lengua puquina, aunque puede ser que Paccha esté también en Aymara. Bien, entonces veremos qué significa. Guaya en puquina significa cuesta o pendiente. Y Pacchana en Aymara significa abertura o hueco o como el de una mina, digamos, ¿no? Y esto probablemente podría traducir como el lugar donde la pendiente tiene una abertura, es decir, en español, el abra de la cuesta, que sería justamente el lugar en medio de los cerros, ¿no? Habría que decir que en Puquina actualmente se conocen solamente unos cuantos cientos de palabras, ¿no? Prácticamente la lengua ha desaparecido, así que es una limitante para tener la certeza del nombre exacto y su significado. Bien, esa zona, Guayapaccha, actualmente se llama El Guereo, y estaba muy cerca de un poblado Yampara, el poblado de Chuquiachapa. Bien, ustedes ven aquí una imagen aérea del Palacete del Guereo, ¿no? Y el lugar probablemente donde se establecieron los españoles. Y no se sabe la fecha exacta de la llegada de los hombres de Gonzalo Pizarro, porque al parecer ellos llegaron acá, ¿no? Y pensaron que iba a ser solamente una jornada más en el trayecto tal vez hacia la frontera con los chiriguanos, pero eventualmente ese campamento nunca se abandonó y se estableció de una manera definitiva, ¿no? Eh, Habría que decir que como muestra de esto, se empieza a edificar una capilla, lo cual muestra ya un deseo de quedarse de manera permanente, ¿no? Y es la capilla de San Lázaro, que se termina, al parecer, el 17 de diciembre de 1538. Ustedes ven en la imagen la antigua iglesia de San Lázaro, pero esta es la segunda construcción, es decir, la primera capilla probablemente se encuentra, bueno, es en el mismo lugar donde ahora está la iglesia, solo que era mucho más pequeña, ¿no? Y después ya se la construye más grandecita, que es como la vemos ahora. Bien. Bueno, Gonzalo Pizarro, probablemente después de erigida esta capilla, regresa al Perú porque se da cuenta que el lugar es muy adecuado para fundar una ciudad y decide regresar al Perú justamente para pedirle permiso a su hermano, el marqués Francisco Pizarro, que era el líder de todos los españoles del Perú, para hacerlo y deja a su cargo a Diego de Rojas, ¿no? Diego de Rojas se queda al mando de los españoles que estaban en Guayapaccha. Bien. Mientras Gonzalo Pizarro regresa al Perú, el cacique Cuizara, jefe de los Yampara, y Diego de Rojas deciden realizar una expedición en contra de los chiriguanos, que como ya había mencionado eran una amenaza muy importante para el territorio de Yampara. Y en el dibujo que nosotros vemos acá, realizado en el año, bueno, a principios del siglo XVII, unos 50 años después de lo que estamos contando, en realidad eh, 60 años después de lo que estamos contando, vemos la vestimenta típica de los chiriguanos de lo que era entonces la región de Tomina. Bien, podrán ustedes ver que los varones utilizaban una prenda única de vestir desde los hombros hasta la altura de las rodillas. Las mujeres igualmente una prenda al parecer única desde un poco más abajo de los pechos hasta antes de llegar a las rodillas. Eran los chiriguanos indígenas que también manejaban muy bien los arcos y las flechas y como vivían en zonas tropicales se ha dibujado un loro típico de la región. Bien, aunque no se ve muy bien en el dibujo, la parte de arriba de la cabeza del varón está completamente rapada. Bien, bueno, la campaña de los Yamparas, los españoles y probablemente los aliados que habían acompañado a los españoles desde la región del lago Titicaca, habían conquistado Cochabamba y ahora probablemente también se encontraban junto a ellos y junto a los Yamparas en Chuquisaca, bien, pasa por momentos difíciles, es decir, realmente esa fuerza
combinada que probablemente ascendía, como habíamos mencionado, a unos 80 a 100 españoles, ¿no? Unos 5.000 aliados puquinas de la región del lago Titicaca, más los 10.000 guerreros yamparas, una fuerza muy considerable, se enfrentó con los guaraníes y estuvieron a punto de perder. Hay dos testimonios que indican que lo pasaron realmente mal durante la campaña, ¿no? Pero al parecer finalmente logran ganar. Y los chiriguanos ya no son más una amenaza, porque existía el peligro de que inclusive llegan a Chuquiochata y se queden con el territorio, ¿no? Bueno, parece ser que es una campaña exitosa. Y es por eso que el marqués Francisco Pizarro, a inicios de 1540, es convencido para fundar oficialmente una ciudad en Charcas. Bien, nosotros vemos acá dos imágenes que también corresponden a unos 60 años después de los sucesos que estamos contando, que nos muestran a una indígena yampara, que es la que vamos a resaltar. Aquí tenemos a una indígena yampara. Ustedes podrán ver que tiene una vestimenta que va desde los hombros hasta prácticamente los tobillos. Fíjense que el color de la vestimenta es de tonos ocres, más bien oscuros. Igualmente podemos ver que está llevando un atado a la espalda, ¿no? Que está llevando una rueca para tejer. Y probablemente acá se encuentre tal vez un español que está montado a caballo, aunque también podría ser un indígena yampara, porque se sabe que en esta época también montaban a caballo y habían adoptado la vestimenta española. Para empezar, el sombrero, que resultó ser una prenda realmente muy útil desde el primer momento. Y por otra parte tenemos en el dibujo de abajo a un varón yampara, bien, vestido de forma tradicional. Ustedes notarán que lleva un gorrito, que igualmente lleva una vestimenta desde los hombros hasta casi los tobillos. Pero además ya los yamparas en este caso han incorporado lo que probablemente es una mula, ¿no? Que está llevando carga, ¿no? Y por otro lado, al perro, ¿no? Que también llegan los españoles con perros de guerra, ¿no? Que estaban entrenados justamente para matar. Para que ustedes tengan una idea de cómo actuaban los perros de guerra entrenados, me imagino que tal vez han visto la película Jurassic Park y sus secuelas. Bueno, los velociraptores, ¿no? Que son los dinosaurios protagonistas prácticamente de toda la saga, ¿no? Tienen un comportamiento que está inspirado en el de los perros de guerra de verdad, ¿no? Bien, entonces notamos acá en estas imágenes que los yamparas adoptaron muy rápidamente los usos y costumbres, digamos, y los animales que trajeron los españoles en el momento de la conquista. Bien, continuando con nuestra explicación, tenemos que decir que durante el tiempo que habían ocurrido las peleas contra los chiriguanos y finalmente se consolidó el territorio yampara, ¿no? Ya libre de la amenaza chiriguana, por lo menos en lo referido a Chuquiochata, ¿no? Pues Francisco de Aguirre y algunos españoles habían permanecido en Guayapacha, ¿no? Y de hecho, ese asentamiento donde probablemente ya fueron llegando más españoles, era ya llamado el pueblo de los Charcas, ¿no? Era una forma genérica de referirse a este asentamiento que todavía no había sido fundado oficialmente, que no tenía por ello un nombre propio todavía, pero que era referido de esta manera. Inclusive, al parecer, se ha dado ya nombramiento de regidores a los españoles que estaban interesados en asentarse y además habían pagado una suma de dinero para convertirse en autoridades de su cabildo. Bien, continuando con la explicación, vamos a decir que el marqués Francisco Pizarro decide entonces enviar a su hermano Gonzalo de regreso, ¿no?, a Charcas, para fundar la ciudad, ¿no? Y además para tomar la posesión de sus encomiendas.
habría que decir que lo mejor de sus encomiendas eran las minas de Porco, que hasta ese momento eran las minas de plata más ricas de todo el territorio que los españoles habían empezado a poblar. Bien, sin embargo, eventualmente ya no viene para acá Gonzalo Pizarro, sino que en su lugar es enviado Pedro de Ansúrez con el encargo expreso de fundar la ciudad de La Plata. Bien, es así que Pedro Ansúrez llega y procede a la fundación formal de la ciudad el día 16 de abril de 1540. Pero la fundación no tiene lugar en Guayapacha, ¿no? Eh, Probablemente porque, como dije, la campaña contra los chiriguanos había sido exitosa y entonces ya no había necesidad de buscar un lugar fácil de defender como era Guayapacha, ¿no? Porque en caso de que hubieran llegado los guaraníes o los chiriguanos y hubieran sido una amenaza latente, hubieran probablemente los españoles preferido construir la ciudad en un lugar muy fácil de defender. Entonces, si hubieran llegado los chiriguanos, tener los dos cerros y el espacio alrededor de los cerros como una gran fortaleza, hubiera sido prácticamente inexpugnable para un ataque chiriguano. Pero en lugar de buscar ese lugar fácil de defender, se decide escoger el lugar donde estaba el poblado y ampara de Chuquiachata, ¿no? O Chuquiochata. Bien, ¿y por qué motivo? Porque era un territorio mucho más plano, donde realmente se podía fundar una ciudad que pudiera crecer durante mucho tiempo y de hecho durante 3 siglos la ciudad creció sin ningún problema en el nuevo emplazamiento escogido. Y bueno, habría que decir que por la extensión del terreno plano era definitivamente el mejor lugar para fundar la ciudad. Bien, se establece el cabildo, parece ser que inclusive un poquito antes de la fundación oficial, lo cual ya le da un carácter oficial de centro urbano reconocido, ¿no? Porque las autoridades del cabildo estaban únicamente por debajo de la autoridad del rey en España, o sea, ya era un reconocimiento jurídico importante. Y además, como llega más población hispana, se establecen 2 parroquias, tanto para los españoles como para los indígenas. San Sebastián, que se funda en 1539, y San Francisco en 1540. Entre tanto, en la plaza principal, ¿no? Que, bueno, es el nuevo lugar, digamos, de la Villa de La Plata, se empieza a construir la catedral. Bien, ahora, ¿cómo sabemos la fecha exacta de fundación? Son 2 cronistas que nos dan la fecha correcta. Antonio Vázquez de Espinosa, que vivió en la ciudad de La Plata y además revisó los libros oficiales del Cabildo. Y después Guamán Pomar Ayala, que también no se sabe si llegó a esta ciudad o probablemente haya visto copia de estos documentos, probablemente en el Cusco. Bien, en todo caso, lo que sí tenemos es este documento, cuya imagen vemos, que es de 3 días después, del 19 de abril, donde se saca un testimonio de la distribución de los solares de la ciudad, ¿no? Es decir, es el documento más cercano que tenemos a la fundación oficial. Bien, aquí nosotros tenemos una imagen de cómo vestían los indígenas 50 años después de la fundación. Bien, ustedes notarán que hay prendas típicamente hispánicas, como el jubón, que han sido incorporadas, inclusive sombrero, también una prenda típicamente hispánica, una capa hispánica, zapatos hispánicos, inclusive los instrumentos musicales como el arpa, ¿no? Y en el caso de la mujer, eh, debajo de su axu lleva una pollera hispánica, ¿no? Entonces, notarán que muy poco tiempo después ya la vestimenta hispánica ha entrado con mucha fuerza. Habría que decir que los españoles, en cuanto a vestimenta, poco diferían de este señor con el arpa, ¿no? Prácticamente igual, solamente llevaban unas calzas, además de eso, y prendas un poco más oscuras, y la capa tal vez no tan larga. Bien, ¿qué nos queda de esos primeros días? Uno de los principales legados es la bandera, ¿no? Yo diría que la bandera de Chuquisaca es una de las más hermosas del continente. Es una bandera blanca con una cruz de San Andrés en color rojo,
que ustedes pueden ver acá como una gran X, ¿no? Lleva además espinas que se pueden ver a lo largo, ¿no? Luego tenemos al centro una corona ducal que se le puso cuando ya dejó de ser Villa de la Plata y se convirtió en Ciudad de la Plata. Y bueno, habría que decir que Chuquisaca, ya como una región, ¿no? Solamente el primer poblado original, tiene un gran atractivo, por eso es un lugar turístico por excelencia. Tiene hermosos valles, como el que ustedes pueden ver. Tiene espléndidas selvas. Esta es una imagen del Parque Iñao. Y también tiene ríos de ensueño, como podemos ver acá en la región de los Intis. Bien, y ante todo tiene mucha historia, ¿no? Y habría que decir que desde la fundación, o mejor dicho, desde la llegada de Gonzalo Pizarro hasta el presente, algo que se destaca es que los indígenas y los hispanos establecen una alianza muy fructífera, un pacto de reciprocidad donde ambas partes se benefician, ambas partes aprenden una de la otra y además establecen un vínculo de convivencia muy estrecha unos con otros, ¿no? Yo diría que ese es el mayor tesoro que tenemos, esa riqueza cultural de un encuentro productivo y enriquecedor para ambas partes, que ha llegado hasta nuestros días y nosotros somos fruto de esa reciprocidad, de esa alianza que llega hasta nosotros y prácticamente el patrimonio que tenemos en nuestra ciudad es un reflejo de ese cariño que une ambas vertientes culturales, ¿no? Hasta nuestros días. Y justamente eso también nos hace un gran atractivo turístico, cultural. Bueno, esa es nuestra historia. El que conozcamos nuestra historia y veamos nuestros maravillosos orígenes nos lleva a valorar aún más el presente, la riqueza cultural intangible y la riqueza arquitectónica, patrimonial que tenemos en nuestra ciudad y que es nuestro deber cuidar, proteger y, bueno, conociéndola mejor, amarla no es nada difícil. Muchas gracias por su atención. Los invito a visitar mi portal académico, donde tengo varios trabajos de investigación ya publicados, y a conocer cada vez más de nuestra historia.